decía nuestro introductor Felipe, estamos organizando entre el Instituto de Asuntos Públicos y la ANEF. En realidad, hasta ahora hemos tratado 4 temas que son de mucha relevancia para el desarrollo del país y para las agrupaciones de funcionarios del sector público. La primera sesión trató del trabajo decente en el Estado. En la segunda discutimos sobre el Estado en la nueva Constitución. En la tercera ahondamos en los temas de reformar o modernizar el Estado y cuáles son las consecuencias para la institucionalidad pública y privada. Y en la cuarta nos referimos al tema de la descentralización y fundamentalmente centrados en el impacto que pudieran tener los procesos descentralizadores en los funcionarios públicos. Hoy día nos convoca un tema que es de absoluta relevancia en el país, que tiene que ver con las reformas en políticas públicas de seguridad social. ¿Qué efectos tendrá en la organización del Estado y en el rol de los funcionarios? Como vamos a escuchar de los expositores, esta es una temática que está hoy día muy actual. La reforma en pensiones ya lleva más de 2 años de discusión en el Parlamento, no se ha avanzado, no hay mucha claridad por dónde seguir, y ciertamente el tener una visión desde el mundo académico y otra desde el mundo gremial y de la experiencia de los trabajadores del sector público vinculados a los temas de la seguridad social también va a ser muy relevante. En el panel de hoy día nos acompañan, porque ya están acá, el profesor Rodrigo Márquez. Él es sociólogo de la Universidad de Chile, doctor en sociología en la Universidad de Leiden de Holanda, y él por muchos años fue coordinador del informe sobre desarrollo humano del PNUD, y por lo tanto tiene un amplísimo conocimiento de la realidad de nuestro país en todas las dimensiones que afectan al desarrollo humano. Rodrigo Márquez hoy día es profesor investigador en la Flaxo, Chile, y profesor en la Universidad de Valparaíso. Muchas gracias, Rodrigo, por estar hoy día con nosotros. También va a estar en el panel Ana María Gutiérrez. Ella trabaja hace muchos años en el Instituto de Previsión Social, en el IPS. Ana María es presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del IPS y al mismo tiempo es secretaria general de la ANEF. Por lo tanto, también una persona muy versada en la materia. Muchas gracias, Ana María, por estar con nosotros en el panel esta tarde. Y en tercer lugar está Rodrigo López Tamayo. Él es funcionario del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales en el Instituto de Seguridad Laboral del Ministerio del Trabajo, y al mismo tiempo es presidente de la Asociación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto de Seguridad Laboral. Muchas gracias, Rodrigo, por haber aceptado también la invitación y estar con nosotros. Como ustedes comprenderán, este es un seminario en el ciclo bastante especial, porque vamos a tener 2 Rodrigos como expositores y un Rodrigo como moderador. Entonces, Ana María nos va a hacer ahí el juego entre estos 3 sujetos que a lo mejor van a estar recordando al Cid Campeador. Para partir, vamos a darle la palabra a Rodrigo Márquez. En principio, la idea es que tengamos una introducción de 12 a 15 minutos. Yo le voy a avisar al expositor cuando ya estamos pasados los 12, para que entre los 3 tengamos unos 40 minutos de exposición y por lo tanto tengamos un espacio un poco más amplio que el que hemos tenido en seminarios anteriores para las preguntas de ustedes. Ustedes, por favor, pongan las preguntas en el chat y ahí Fernanda, nuestra colaboradora del INAP, las va a ir ordenando para podérselas hacer a los panelistas después de su presentación. Por lo tanto, sin más, don Rodrigo tiene su tiempo. Adelante. Muchas gracias, Rodrigo, por la introducción.
al INAP por toda la invitación y valorar mucho el seminario que yo he estado siguiendo las otras sesiones, me parece súper interesante, así que es un tremendo aporte y es una de las cosas buenas que nos permite esta cosa de la virtualidad y poder juntarnos tal vez con mucha más gente que en otras condiciones no podríamos. Yo voy a presentar unas reflexiones generales en torno al tema de la seguridad, puesto que yo no soy particularmente experto en seguridad social, pero sí me ha tocado, como decía Rodrigo Gaña, estudiar mucho el tema de la seguridad humana, ¿no es cierto? Es decir, cuál más bien es el impacto en la vida cotidiana de las personas, de la necesidad de construir un sistema de seguridad y de apoyarse en las políticas públicas para eso, como una forma de construir también sus proyectos de vida. Un poco voy a hacer esa reflexión más general, tomando en cuenta también el contexto, el momento en que estamos, y tal vez plantear algunos criterios de cómo diría yo que debiese pensarse hacia el futuro un sistema de protección social más integral, teniendo en cuenta las demandas más profundas que hoy día, ¿no es cierto?, en la sociedad. Entonces va a ser una reflexión de orden general que espero les haga sentido y veamos al final de las preguntas si es que puedo profundizar más en ello. Me voy a apoyar en una presentación que la tenía como mi propio apuntes, pero que creo que puede ser útil también que ustedes la vayan viendo, así vamos a la par, ¿no es cierto?, revisando los contenidos. Entonces procedo a compartir pantalla, Felipe, ¿cierto? Sin más. Sí, adelante. ¿De acuerdo? También voy a presentar, ¿cierto? Presento. Ahí. ¿Todo bien, Felipe? No se ve en modo presentación, pero si lo deja sin presentar, Déjalo se en ve modo bien igual. presentación. Sí, yo creo Pero que ponlo en modo presentación. ahí está correcto. Perfecto. Sí, perfecto. Eso, de nuevo pedirle a Rodrigo Gaña, por favor, que cuando sean los 5 minutos me lo diga hablando porque no estoy viendo vuestras caras en este momento. Muy bien. Como decía, el tema de la reflexión son justamente un elemento de contexto. Y me tomo mucho, ¿no es cierto?, de la invitación que se hace, de pensar la seguridad social en el actual contexto. Entonces, en primer lugar, acá hay algunas cosas. El actual contexto, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos? ¿Cómo lo veo yo el tema del actual contexto? Pucha, que no han pasado cosas, ¿no? en el último tiempo, ¿no es cierto? Porque venimos no solo de la pandemia, del COVID, que nos tiene a todos súper desafiados, a todo el mundo. Chile venía además de todo lo que fue el estallido social, con lo cual se van sumando fenómenos que hacen al contexto que este sea de una tensión y de un nivel de desafío que la verdad que nos complica mucho, nos complica en términos de la vida cotidiana, de lo que hacemos todos los días, de cómo trabajamos, de cómo nos comunicamos, de cómo proyectamos el futuro. Y eso tiene mucho que ver con la seguridad. Yo ahí puse voy con el mouse, no sé si voy a ir marcando un poco la constelación de palabras donde estoy, ¿no es cierto? Voy acá, ahí se ve el mouse, ¿cierto? Entonces, yo decía, pensaba en el contexto y simplemente decía, tal vez aquí hay una gradiente. O sea, veníamos de una desconfianza muy grande, ¿ya? Desconfianza pensando en el estallido social, desconfianza con la institución, desconfianza con todo lo que oliera a poder, ¿no es cierto? Y eso marca el tema de lo que vamos a hablar, o sea, nada más la antítesis de la desconfianza, o sea, que la antítesis de la seguridad que la desconfianza. Cómo en ese contexto construir espacios de seguridad. Y bueno, después yo pongo en letras altas el miedo, porque efectivamente pasamos de esa desconfianza que ya era desafiante a vivir momentos de mucho miedo cuando nos enfrentamos, ¿no es cierto?, a situaciones diversas. En algunos casos ese miedo puede también hacerse llegar al momento del estallido con mucha violencia, ¿no es cierto?, o sea, con los más importantes violaciones a derechos humanos del último tiempo en ese contexto, pero también lo suma la pandemia, donde esto ya era algo realmente que no se esperaba, no teníamos recursos para entender lo que estaba pasando, ni a veces materiales o repertorios para enfrentar lo que venía. Bueno, yo ahí pongo miedo con grande, ¿no es cierto? Porque efectivamente pasamos un momento en ese sentido
bastante desafiante a cada uno de nosotros, nuestras vidas familiares, personales, los trabajos. Y yo me atrevería a poner la palabra incertidumbre ahora, en el sentido de que pareciera ser, y esto es una hipótesis, que hubiésemos pasado ya un cierto umbral de mayor, desconcierto de cómo reaccionar, estamos aprendiendo a vivir en esta normalidad pandémica, ¿no es cierto? Pero sin embargo tenemos incertidumbre sobre cómo esto va a seguir, si se va a resolver o no, si va a haber una segunda ola de contagio, qué pasa además de eso cómo en ese contexto se da, ¿no es cierto?, todo el tema de la recuperación económica. ¿Será mejor que antes? ¿Será peor que antes? ¿Será al menos igual que antes? Por eso digo incertidumbre. Y me atrevo a poner una duda, una pregunta y una palabra entre signos de interrogación, que es la palabra esperanza. Porque tal vez, junto con esa incertidumbre, por ahí hay algunos atisbos de esperanza que puedan provenir, insisto, también de repente hasta de la vida, ¿no es cierto?, pero también de cuestiones como el proceso constituyente, que se abre para algunos como una oportunidad de repente de repensar cuestiones bien fundamentales. Y eso a lo que alude también la discusión sobre la aspiración a nuevas políticas públicas de seguridad social. Pero lo dejo con signo de interrogación, ¿no es cierto?, porque estará por verse, ¿no es cierto?, cuál es el contenido esperanzador de este proceso nuevo en el que al parecer entramos en este tiempo que viene ahora. Eso pensaba yo en cuanto al contexto, ¿no es cierto? Esos son elementos que están ahí desafiándonos. Por otro lado, si me acompañan al lado derecho, ¿no es cierto? Cuando nos ponemos el tema de la búsqueda de seguridad, mi reflexión inmediatamente me lleva a esta idea de que la búsqueda de seguridad, de certeza, de regularidades, a lo cual alude cualquier concepto de seguridad social, es primero una constante antropológica, es decir, todos los seres humanos necesitamos tener al menos una base de seguridades con las cuales proyectar nuestras vidas, calcular hasta nuestro día a día. Todos nosotros, ¿no es cierto?, cuando podíamos salir de nuestras casas a trabajar, cada uno cuando sale en la mañana de su casa a trabajar, lo hace asumiendo que cuando vuelva a su casa va a estar su casa, van a estar sus cosas. Estoy diciendo un ejemplo de por qué es tan esencial la búsqueda de seguridad. Nadie se inscribiría en un seminario, por decirlo, llevar un ejemplo muy directo, que uno más o menos intuyera que las sesiones no se van a cumplir por X razones. Es decir, la vida necesita de seguridades básicas para poder proyectarse. Lo cual no quiere decir que no tenga vaivenes ni hechos que alteren ese proyecto inicial. Por lo tanto, la búsqueda de seguridad no implica borrar del todo de la vida cotidiana los eventos negativos. Implica poder tener condiciones suficientes para que si aparece un evento negativo, tengamos la capacidad, recursos personales, colectivos, para volver al cauce normal de nuestras vidas, recuperar lo que ese evento negativo pudo haber impactado y continuar, ¿no es cierto? Pero una condicionante antropológica y una condicionante para la acción. Actuamos distintos si tenemos o no tenemos esas bases de seguridad, ¿no es cierto? Y eso es súper importante porque tiene implicancias para todo lo que hacemos individualmente y por lo tanto cómo se construye colectivamente también. Que nos sintamos seguros, de eso depende si actuemos de una u otra manera. Colaborativamente o competitivamente, ¿no es cierto? Mezquinamente o altruistamente, tiene que ver con eso, por eso es tan relevante. Y cuando digo ahí que es un sistema de contagios, quiero expresar ahí que una cosa que creo que puede ser relevante para esta conversación, que es que no es posible desde la perspectiva más sociológica, antropológica, entender la seguridad solo acotado a un ámbito. Por ejemplo, pensiones. O sea, pensiones es parte de la seguridad. Pero es un sistema de contagio en la seguridad porque cuando falla en un ámbito, tiene efectos negativos en todos los otros ámbitos de la vida de las personas. Y eso lo hemos visto con toda nitidez a partir de la pandemia, ¿no es cierto? Una emergencia del ámbito de la salud ha generado impacto en el ámbito económico y eso ha generado impacto en el ámbito alimentario para la gente que no han podido acceder a alimentación básica, ha generado impacto en el ámbito de las relaciones sociales interior de la familia, ha generado impacto incluso en el ámbito de las libertades públicas. Entonces,
un impacto en un ámbito de seguridad de la vida casi tiene como un efecto dominó en todos los otros impactos, en todos los otros ámbitos. Alguien que no pueda por salud trabajar se va a ver condicionado en su ingreso y eso va a afectar, por ejemplo, la posibilidad de que sus hijos puedan culminar sus estudios. ¿Se fija? Entonces, ese efecto dominó es súper importante de entender, porque como voy a decir después, es importante atender a esa integralidad y a esa multidimensionalidad. Me empiezo a apurar. También sabemos que la dignidad, la demanda por seguridad, es un pilar básico de la demanda por dignidad, ¿no es cierto? Es uno de los pilares básicos. Esto que pongo ya acá como esto del piso, la libertad de todas esas inseguridades, libertad de todas esas cosas negativas que pueden afectar mi curso de vida. Ese es un primer pilar básico y por eso es que es tan central como demanda social. Acá en el centro me acordaba yo de lo que era la discusión constitucional del 2016, donde la gente participativamente decía qué cosas le importaban, y bueno, el tema seguridad aparecía en el número 14 en el ranking de las cosas que le importaban a la gente, habían cerca de 70 temas que podían elegir las personas, y aparecía muy asociado a palabras como solidaridad, como protección, como mínimos sociales. Entonces, para mí, mi primera reflexión es, tan básico es tan básica es la búsqueda de seguridades cotidianas, que un sistema de seguridad social ya pensado como políticas públicas tiene que ser ante todo la expresión institucional del fundamento de nuestra convivencia. Es decir, ahí se da cuenta de por qué efectivamente nos sentimos parte de una comunidad y por lo mismo, ¿no es cierto?, nos damos ciertas condiciones de cuidado a partir de la solidaridad, de la protección para todos y todas. Entonces, quería aludir con esto a la naturaleza más profunda de lo que estamos discutiendo, que estamos hablando, insisto, de una cuestión básica de cómo nos sentimos parte de un mismo país, incluso. Por eso es que es tan relevante hablar de esto. Y por eso es que cuando uno piensa, bueno, cómo construimos un sistema de protección social acorde a la dinámica y a los desafíos de las personas, tiene que darse cuenta, ¿no es cierto?, que estamos hablando del corazón de la idea de por qué somos una misma sociedad, por qué somos un mismo país, el fundamento de nuestra convivencia, ¿no es cierto? Y ahí hay muchos desafíos, porque claro, pensando en eso, nos hemos visto muchas veces enfrentados a la idea de construir esas bases de seguridad, pero a veces, como no tenemos los soportes sociales, buscamos construirla cada uno por su cuenta, ¿no es cierto? Abandonándose cada uno a su suerte, empoderándose, y todas esas acciones tienen siempre una ambivalencia muy, muy notable, que a veces las personas, y en pandemia lo han demostrado con mucha nitidez, ante la sensación de abandono por parte de un colectivo, por parte del Estado, de la sociedad, dicen, bueno, tendré que encontrar mis fuentes de seguridad por mi cuenta. Y eso tiene la ambivalencia de mostrar, por un lado, empoderamiento y resiliencia y capacidad de salir adelante a pesar de todo, que sería bueno, pero siempre da cuenta de algo que falta. Y esa falta, que es la protección del colectivo, necesariamente genera resentimiento aun cuando se logre resolver de manera individual. Por eso que es irrenunciable, creo yo, la cuestión de construir un sistema de protección social que se mire desde el colectivo, desde cómo nos vemos todos reflejados ahí y no que es entregado solamente a la acción heroica de las personas que individualmente harán lo que tengan que hacer para buscar sus fuentes de seguridad básicas, pero eso no generará, en mi opinión, ¿no es cierto?, un resultado que sea sistémicamente positivo. Ahora, 5 minutos, Rodrigo. Gracias. Y para mis 5 minutos finales yo diría, bueno, si así de básico es, ¿cuáles serían algunos criterios con los cuales yo diría habría que pensar un sistema de protección social hacia el futuro? Los voy a leer para no demorarme mucho más, ¿no es cierto? Yo diría que para construir un sistema de protección social y de seguridad social amplio, hay que tener en cuenta que primero hay que tomar siempre la perspectiva de la integralidad, lo que ya decía, el sistema de contagio. No puede solamente pensarse un ámbito, hay que pensar los ámbitos integradamente. Todos los ámbitos de potenciales vulnerabilidades, todos los ámbitos de potenciales necesidades de seguridad, pensarlos de manera integral. Yo digo, no protege si no es integralmente, ¿no es cierto?, viendo la indivisibilidad de los campos de la vida cotidiana. No se protege bien si no se protege bien especialmente a los más vulnerables, al conjunto, pero también con especial énfasis en los más vulnerables. O si al intentar de proteger, por hacer eso, termina discriminando a otros, por ejemplo, a los migrantes.
o tampoco se protege bien si no se tiene desde entrada el enfoque de género como una orientación. No se protege bien si no uno usa el máximo de los recursos disponibles a nivel estatal. Yo diría, en eso no hay posibilidad mucha de que el apriete de cinturón vaya a costa de la seguridad integral de las personas. Tampoco, diría yo, se protege bien si no se protege a tiempo. Eso es muy importante. El tiempo de esta protección social también es muy relevante, porque si no se llega a tiempo, finalmente no hay protección. Y no se protege bien si se hace solo pensando para las personas y no pensando con las personas. Por eso que cualquier discusión hacia el futuro, a mi juicio, tiene que tener mucho diálogo social con todos los actores, y cuando me refiero a eso, no me refiero solamente a las personas destinatarias de estos sistemas de protección social, sino que también pensaba yo, con mucho énfasis, me refiero también a todos los funcionarios públicos que tienen que ser parte de la puesta en práctica de cualquier política de protección social o de seguridad social. Por tanto, ellos también, ellos y ellas debiesen ser parte del diálogo social que configure esto nuevo que venga en materia de protección social. Si ustedes se fijan en esta idea, yo las podría decir mucho más simple, porque no son ideas que vengan solo de mi cabeza, vienen de un marco más general. Que es decir, en el fondo lo que estoy enunciando son principios generales que aluden a mirar la seguridad social desde la perspectiva de los derechos humanos. Por eso digo yo, para decirlo rápido y simple, para adelante lo que necesitamos es diseñar políticas desde perspectiva de derechos humanos. Esa sería mi propuesta, y desde ahí empezar a construir. Y lo último, al hacerlo, no olvidar nunca que esa construcción de seguridad es también un fenómeno subjetivo, que así como existen los elementos objetivos de los ingresos, ¿no es cierto?, de las mediciones, existe algo que está en nuestras cabezas, que es la sensación de sentirnos realmente protegidos. Y por eso, cuando construyamos o pensemos en esas nuevas demandas de seguridad social y pensemos en traducirlas en políticas, pensemos también que esas tienen que tener eficacia objetiva, pero también tienen que tener legitimidad subjetiva, es decir, que las personas las sientan propias, y no solamente que en los diseños más técnicos aparezcan como adecuadas. Las personas tienen que sentirlas en su justicia, en su eficacia, en su legitimidad. De eso dependerán que crean en ellas y actúen de acuerdo a lo que ellas requieren. Entonces, todo esto ¿a qué apunta? A atender también que esta tarea de repensar la seguridad social en el contexto actual es una tarea de la más alta importancia y que alude directamente a un fenómeno cultural muy importante, que es de nuevo la idea misma de cómo entendemos que somos parte de una misma sociedad, cómo nos sentimos miembros de un mismo colectivo y cómo traducimos eso en una protección que sea para todos y todas. Ese es mi planteamiento. Quería proponerlo como una suerte de enmarcamiento que a mí me surge como necesario para reflexionar en lo que venga, ¿no es cierto?, en las cosas que nos tendríamos que enfrentar hacia el futuro, para realmente transformar lo que hoy hay en políticas nuevas que estén a la altura de la aspiración que las personas todos los días en distintas formas expresan que es lo que aspiran cuando aspiran a seguridad. Eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por tu muy interesante presentación. Le damos la palabra ahora a Ana María Gutiérrez. En tu turno, Ana María, adelante. Ya, muchas gracias, profesor. Voy a compartir mi presentación. ¿Se ve bien ahí? No todavía. Tiene que volver a la plataforma Zoom donde nos vemos nosotros y presionar el botón verde. Ahí sí. Perfecto. Ahí sí. Ok. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos, a todas las que se encuentran integradas a esta jornada. Agradecer este espacio, aun cuando estamos hace un tiempo ya periódico y largo trabajando con el INAP. Escuchaba con mucha atención al profesor Rodrigo Márquez, que nos planteaba un marco general respecto a la seguridad social y a todo lo que hemos vivido, particularmente este año. Yo voy a hacer referencia a un tema que sé que es un tema coyuntural, que está en el tapete permanentemente ya hace muchos años, de larga data esto. Sin embargo,
dirigentes, dirigentas y también nuestros funcionarios afiliados a nuestro sector, y en general todos los trabajadores y trabajadoras en Chile, evidentemente, son de su mayor preocupación. Esto se ha reflejado también, ¿no es cierto?, en las demandas sociales y en el estallido social, donde fue uno de los puntos centrales, digamos, es el tema del sistema de pensiones actual que tenemos en Chile. En el contexto actual y encontrándose en el Congreso un proyecto de reforma de pensiones enviado por el actual gobierno, se hace necesario, ¿no es cierto?, recordar la posición histórica que ha tenido la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales con respecto a materia de pensiones. Ya el año 2005, en un documento que aún tiene absoluta vigencia para nosotros, para la agrupación, para el conjunto de nuestra organización, demandábamos una profunda reforma previsional que asegurara una vejez digna para todos y todos los chilenos, fundada en la solidaridad y que elimine la concepción mercantil del actual sistema. Un nuevo sistema bajo administración estatal, que es lo que nosotros siempre hemos planteado, con participación de todos los actores involucrados, que privilegie la solidaridad y considere los aportes del Estado, empleadores y trabajadores. La ANEF es una de las primeras organizaciones sindicales que denuncia los 80, cuando el decreto se promulga este decreto del 3500, que iba a ser nefasto para las y los trabajadores. Recordemos que este sistema actual de AFP es implantado, digamos, en un proceso bastante complejo de nuestro país en plena dictadura, por tanto fue una imposición a la cual los trabajadores no tenían mucha alternativa, y de hecho muchos de ellos fueron forzados, sobre todo en el sector privado, diría yo, en que los propios empleadores hacían este nexo con las administradoras de fondos de pensiones y dejaban sujeto en muchas oportunidades la renovación de contratos, prolongación en el empleo de aquellos trabajadores si no se afiliaban a estas entidades administradoras de fondos de pensiones. La ANEF, además, adicionalmente, a tomar una posición sindical con la imposición de esta AFP en la dictadura, ha sido precursora en iniciativas que ha ido materializando en leyes que contienen beneficios para las y los funcionarios del sector centralizado, al momento de cumplir las edades respectivas de pensionarse, como la siguiente. Digamos. La primera iniciativa legal que se hizo y que participó activamente nuestra agrupación en el conjunto y como una de las confederaciones en la mesa del sector público fue efectivamente materializar en el gobierno del presidente Lagos la ley 20.305, para aquellos funcionarios que sufrieron, digamos, daño previsional por la subcotización previsional desde el año 74 al 1991. Esta ley tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2024, pero quisiera señalar que efectivamente, si bien es cierto, repara en alguna medida esta subcotización, es un beneficio, es una ley muy acotada, ya que tiene requisitos bastante restrictivos, por tanto, estuvo hecho, digamos, a la medida de los recursos, como siempre Hacienda resguarda tanto, ¿no es cierto?, los recursos del Estado, pero sí, esto no es una ley, el bono postlaboral, que parte con 50.000 pesos en la época que se promulga, extensiva a la mayoría de los funcionarios y funcionarias públicas, sino que tiene una restricción en sus propios requisitos, por tanto vuelvo a reiterar, un número muy acotado de funcionarias y funcionarios. Posteriormente, nosotros en la ley 19.882, ¿ya?, del nuevo trato laboral, nuestra principal tarea como agrupación fue en esa época negociar mejoras, digamos, de condiciones laborales para todos los funcionarios y funcionarias que nosotros representamos. Pero dentro de aquello se incorporó una ley de carácter permanente denominada incentivo al retiro, que tal como lo señala su título, se trataba que efectivamente los funcionarios y funcionarias que cumplían las edades legales para pensionarse lo hicieran y pudieran acceder a una cantidad de meses, digamos, al final de su vida laboral, teniendo el requisito de edad para pensionarse, y que tiene un tope de 11 meses. Este beneficio era amplio tanto para cotizantes de AFP como para cotizantes en el sistema antiguo, que hoy día están radicados, digamos, en el Instituto de Previsión Social. Posteriormente a aquello, todas las leyes que yo voy a nombrar en adelante, tienen que ver
exactamente y precisamente con, en alguna medida, reparar el daño respecto de, digamos, del cálculo de la pensión que se hace en la administradora de Fondo de Pensiones versus lo que nosotros efectivamente percibimos como remuneración en actividad. Tuvimos la ley 20.212, que fue un bono UTM, un bono de retiro expresado en unidades tributarias mensuales, que duró por 4 años, digamos, y solamente para los cotizantes FP. Posteriormente bajamos el nivel digamos, de beneficio porque se nos cambia, como había durado 4 años este beneficio por el primer gobierno de la presidenta Bachelet, luego posterior nos corresponde negociar este mismo beneficio que queríamos mantener expresado en las mismas unidades tributarias, y en el primer gobierno del presidente Piñera lo que logramos en ese minuto fue un bono de retiro pero expresado en UF que efectivamente en términos de valores era muy menor a lo que ya se había logrado antes. Y como último, el último periodo, digamos, en el último gobierno de la presidenta Bachelet se obtuvo un bono de retiro, expresado en UTM, que era similar al que originalmente habíamos tenido en el mismo mandato de ella, pero en su primer periodo, que efectivamente lo extendieron por 10 años. La verdad que nosotros ya habíamos vivido la experiencia que se nos había dado en 2 gobiernos anteriores, que este bono de retiro que viene a ser un paliativo, un monto de alguna manera, no voy a decir compensatorio, porque no logra compensar, pero alguna ayuda para los funcionarios que cotizan en AFP, se logró obtener un bono de retiro, ¿no es cierto?, a través de la ley 20.948, por 10 años y que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2024. Es decir, esta ley tiene vigencia hasta ese minuto y posteriormente no se extiende esta ley, está acotada a ese periodo. Estamos muy atentos desde la organización, desde la confederación, a ver qué pasa, digamos, con el tema de no sé si tanto con la reforma previsional que tiene hoy día ingresado el gobierno, sino más bien qué es lo que va a pasar en los procesos políticos, democráticos que está viviendo el país y cómo abordar de manera estructural y no una reforma más o un maquillaje más al modelo imperante en el sistema de pensiones. Todo lo que yo he anunciado anteriormente han sido solo paliativos, que si bien es cierto han ayudado a un paliativo frente, digamos, al sistema previsional de la AFP, que no otorga pensiones dignas aun cuando los funcionarios públicos tengamos continuidad de cotizaciones previsionales y años de servicio al momento de pensionarnos. Respecto a la situación de los trabajadores del sector privado, es aún más crítica, ya que aquí tenemos que, con relación a nuestro sector, por lagunas previsionales, periodos de cesantía, o por parte de los propios empleadores que pueden hasta el día de hoy declarar imposiciones y poder pagarlas con posterioridad. En medio de esta realidad, cabe destacar que la promulgación de la ley 20.255, que es la ley de reforma previsional que después de instaurada, ¿no es cierto?, el sistema de administradores de fondos de pensiones, se materializa en el primer periodo de la presidenta Bachelet, que reforma el sistema previsional chileno y que constituye el cambio más importante hasta la fecha frente al sistema desde la creación de la AFP de 1980. La reforma previsional del 2008, a través de su pilar solidario, permitió instaurar un piso de derechos garantizados en materia de protección social, tanto para las personas que no habían podido acceder a una pensión, como para quienes tenían pensiones muy bajas. Si bien es cierto, yo hago la pausa en esto, efectivamente desde la agrupación se reconoció, se valora, digamos, esta ley, esta iniciativa que se materializó en una reforma previsional para aquellos gente que estaba en condiciones absolutamente en el margen de cualquier sistema de protección social. Nosotros esperábamos también que pudiéramos haber en esa época haber incidido con mayor profundidad en las decisiones, pero sin perjuicio de eso, creo que hay una valorización porque esto apunta también a darle protección a aquellos sectores de la población que no tenían hasta ese minuto o muy pensiones muy bajas a través de los subsidios de los SUF, de los subsidios únicos familiares pagados a través de las municipalidades, o pensiones de gracia, y que no tenían esta posibilidad
¿no es cierto?, no contaban con cotizaciones previsionales, y aquellos que tenían pensiones más bajas le permitió poder complementar un piso mínimo de ingreso. Hoy nos encontramos con un proyecto que ha sido debatido largamente, tal como lo señalaba el profesor Rodrigo Márquez antes de mi intervención, y que seguirá siendo discutido, ha sido bastante discutido en el ámbito del Congreso. Lamentablemente, uno quisiera poder contarle, ¿no es cierto?, con quién estamos compartiendo este conversatorio, que el debate ha estado radicado fundamentalmente en todas las organizaciones que han acudido a las comisiones de trabajo y previsión social, en donde se ha tratado de incorporar indicaciones que efectivamente vayan a reformar aquellos aspectos que son sustanciales. Sin embargo, contempla muy pocas variables de mejoramiento. Quizás el más relevante es que efectivamente, y los técnicos en esta materia, a través de las comisiones, tanto la Marcel como la Comisión Bravo, donde nuestra agrupación también tuvo la posibilidad de ir a exponer, y así un montón de otras grupos de organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Yo destacaría el aumento de la cotización del 6%, partieron con un 4,2% de aumento en la cotización para poder mejorar el monto de la pensión. Hoy día está, digamos, incorporado como un 6% por parte del empleador y el Estado. Pero no se resuelve con esto el problema de fondo, porque además esto que pudiera ser, digamos, concordado en el Congreso, esto va a tener repercusiones en larga data, o sea, no va a ser un mejoramiento de manera cercana o inmediata respecto a aquellos funcionarios y funcionarias o trabajadores en general del país, trabajadores y trabajadoras que están en condiciones de pensionarse. Por tanto, pasa a ser como un adorno, sin perjuicio que algún técnico o alguien que se maneje en términos financieros me diría que yo estoy menoscabando una situación que era relevante y que nosotros también la pedíamos, que cotizaran, que hubiera cotización también del empleador y del Estado. Pero sin perjuicio de eso no va a resolverse, insisto, el problema de fondo, que es contar con un sistema previsional que cumpla con el rol de la seguridad social en materia de pensiones. Y poder 5 minutos, Ana María. Y poder acceder a pensiones dignas al terminar nuestro ciclo laboral. ¿Por qué lo digo? Porque aquí no se toca la institucionalidad, ya que se mantienen las AFP y entran nuevos competidores. Se mantiene el lucro y las sociedades anónimas a cargo de nuestros fondos, o sea, de los fondos de todas las trabajadoras y trabajadores de este país. Respecto a la inversión de fondos, se mantienen los multifondos y la inversión en el mercado de capitales. No hay inversión social ni productiva, ¿ya? Y los fondos siguen la suerte de los mercados internacionales, particularmente porque el 40% de nuestros fondos están en inversiones en el extranjero. En tiempos de pandemia, de crisis sanitaria, de hambre y cesantía, se ha logrado sostener y lograr, por la presión social de la población, algún tipo, y yo lo denominé de autoayuda. Ustedes saben todo lo que pasó, todo el debate que hubo, si no hubiera existido la presión social y además la presión de la situación en pandemia, no habríamos logrado obtener este retiro del 10% de nuestros fondos previsionales, que ha permitido en alguna medida, ¿no es cierto?, sobreponerse a la tremenda crisis sanitaria y económica imperante hoy día en el país. Esto nos lleva a reflexionar y a empujar transformaciones estructurales que el Chile de hoy reclama con urgencia desde el 18 de octubre del 2019, en el ámbito de la educación, la salud y en materia de pensiones. Solo para terminar, les diría que este 25 de octubre es el primer paso para dar inicio a un proceso democrático para una nueva constitución, en donde se vean materializados los anhelos y demandas legítimas de la ciudadanía, y de esto, para que lo logremos, depende de todas y todos, depende lograr esto. Solo así vamos a poder generar cambios estructurales, y particularmente porque son diversas las materias en que hay que efectivamente abrir y garantizar derechos sociales, particularmente en materia de pensiones. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Ana María, por tu exposición. Claramente nos entrega elementos complementarios para el análisis a la que nos había
brindado Rodrigo Márquez. Ahora vamos a escuchar a Rodrigo López Tamayo, que, como decía, para los que han llegado más tarde, es funcionario del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales en el Instituto de Seguridad Laboral del Ministerio del Trabajo y presidente de la Asociación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de dicho instituto. Rodrigo, por favor, tus 15 minutos. Adelante, gracias. Muchas gracias. A continuación, voy a presentar un video cortito, a ver si se alcanza a escuchar. ¿Me avisan, por favor? Mi nombre es Silvio Padilla ¿Se Vergara. escucha? No se ve. ¿Se escucha? Se escucha, pero no se ve. Se escuchaba, pero no se veía. Ah, ya. Recuerda ¿No? compartir pantalla con el Perdón. reproductor. Ok. Perdón, al tiro lo corrijo. Vamos de nuevo. Ahora sí. Mi nombre es Silvio Padilla Vergara. ¿Ahí cómo se escuchó? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Ya. Mi nombre es Silvio Padilla Vergara. Trabajé 26 años en la dirección de trabajo, 43 años de imposiciones. Me jubilé ahora el 1 de mayo del 2020. Tenía un sueldo promedio de 800.000 y fracciones. Hoy día tengo una pensión de 200.000 pesos. Toda una vida de trabajo para después recibir un sueldo de hambre. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Irma Herrera Morales. Trabajé 35 años en el servicio público, con una renta de 950.000 aproximado. Luego jubilé por la AFP, recibiendo una pensión de 232.000 pesos aproximado. Mi nombre es Sonia Fuentes, trabajé durante 45 años en el Instituto de Seguridad Laboral. Mi renta promedio era de 900.000 pesos, con los trimestrales sacaba un poco más, pero llegó el momento de jubilar, lo que significativamente eso un cambio muy radical, de 900.000 pesos y promedio a 300.000 pesos o menos. Es una pensión que deja harto que desear. Hola, soy María Eliana Valenzuela. Soy pensionada de AFP Cuprum. Me acogí a jubilación en mayo del 2018. Mi promedio de renta, sueldo bruto promedio, en los últimos 10 años era de 1.780.000 pesos aprox. Y mi saldo, digamos, de fondos acumulados en la AFP era de 165 millones. Es que me calcularon para mis 65 años una renta con esos antecedentes que pueden ver del fondo acumulado de 780.000 pesos. Bien. Como ustedes, ahora voy a compartir la presentación. ¿Se ve la presentación? Sí. Ya. Bueno, brevemente quería partir con hechos reales. Esa es la realidad de las pensiones de los funcionarios públicos. Gente que cotiza toda la vida, tiene las mayores densidades de cotizaciones, tiene salarios promedios superiores a la renta mínima, y ahí se caen dos paradigmas: el hecho de que las bajas pensiones son producto de las lagunas previsionales y de los bajos salarios. El primer caso de don León, él graba su video desde el restaurante que está trabajando, porque no puede subsistir con esos 200.000 pesos.
La última colega, exfuncionaria del IPS, llegó a acumular 160 millones de pesos. Los últimos 5 años, ella siempre estuvo en grados altos, cargos directivos, llegó a ganar poco más de 2 millones de pesos, y podríamos decir que en promedio ya pasa a ser del 1 o 2% de las personas que tienen fondos acumulados más altos, 160 millones de pesos. Entonces, esto no es que el problema de la AFP no es solamente de aquellas personas que tienen ingresos bajos, ingresos medios, sino también aquellos que tienen ingresos superiores a los medios y rentas más altas. Esto afecta a todos por transversal. ¿Ya? Eso por un lado. Y también, bueno, yo soy presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad Laboral, que tiene que ver con prevención de riesgo, parte de la seguridad laboral, pero también soy director de la página nomadfp.cl del año 2013, antes teníamos un fotolog que se llamaba NomadFP, y también soy coordinador de la coordinadora NomadFP Centro Cívico, organizamos las corridas caminatas alrededor de la moneda, hemos hecho todo lo pacíficamente posible, en conjunto con muchos ciudadanos, trabajadores y trabajadoras, por cambiar este sistema, y hasta el momento seguimos con las AFP. ¿Qué entendemos? Preguntas para lo que viene un poco. ¿Las AFP están enmarcadas dentro del concepto de seguridad social? ¿Cuál ha sido la evolución del sistema de pensiones en Chile? ¿Por qué los funcionarios públicos que no tienen lagunas previsionales tienen bajas pensiones? ¿La reforma del gobierno de Piñera solucionó el problema de las bajas pensiones? ¿Cuál es la propuesta de la ANEF en materia de pensiones? Algunas preguntas que la idea es que nos hagamos también durante, y que ya no estamos haciendo, desde que comenzó Rodrigo, siguiendo por Ana María, y la idea es que nos hagamos y reflexionemos en torno al sistema de seguridad social que queremos como Chile, y estamos creo que uno de los mejores momentos de la historia de nuestro país para poder repensar esto. Contexto, las bajas pensiones. Ya he sabido que las tasas de reemplazo y la relación entre lo que ganaba en promedio con mi pensión, hoy día en Chile para los hombres es de un 35%, y para las mujeres es de un 28,9%. El 80% de los jubilados recibe pensiones inferiores al salario mínimo. Esos son como datos generales. No nos olvidemos los titulares y las promesas de la AFP de un 70%, incluso ese titular del Mercurio que prometían un 100% de tasa de reemplazo para las personas que se fueran al sistema de AFP, incluso teniendo 30 años de cotizaciones continuas. El contexto, además, hablamos del concepto de incertidumbre que lo introdujo Rodrigo. El concepto de incertidumbre hoy día es dramático. Hoy día la palabra jubilar viene de la palabra júbilo, que es felicidad. Hoy día jubilar significa incertidumbre, significa pobreza, significa vulnerabilidad, como lo dijo Rodrigo, pobreza, ilegitimidad, desprotección, entre otras cosas, producto de este sistema, agudizado por las crisis financieras que hemos tenido durante todas estas décadas, en distintos momentos, la crisis asiática en el 98, la crisis subprime en el 2008, que en un momento se llevaron casi el 50% de los fondos de los trabajadores. La baja legitimidad de la ciudadanía por parte que tiene hacia la AFP. Bueno, aquí hay una encuesta que se hizo cuando se estableció la Comisión Bravo, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, pero hoy día la confianza hacia la AFP, la desconfianza hacia la AFP cada vez ha ido incrementando. Si hace unos años atrás era un 66% que demandaba un cambio total al sistema, hoy día esa cifra se ha incrementado absolutamente. Percepción también de parte de la ciudadanía de que los intereses económicos priman por sobre los sociales a la hora de hacer los cambios, que los objetivos macroeconómicos tan alabados por los distintos gobiernos después de la democracia, que ha tenido como éxito, como modelo de exportación de la AFP, son más importantes finalmente de lo que son la finalidad de un sistema de seguridad social. También tenemos como contexto el 24 de julio del 2016, fue como las previas al estallido social, esto que se viene en el tiempo. No había habido una marcha
tan grande desde la vuelta a la democracia, desde que el 24 de julio la gente, millones de personas a lo largo de todo el país, de Arica a Magallanes, empezaron a decir no más AFP. Ahí hubieron hechos de una funcionaria ligada a un político de gendarmería, que se pensionó, jubilados que en un momento tenían una pensión y se las iban a bajar, se fueron sumando elementos, pero es una bomba de tiempo que se explotó en el 24 de julio del 2016, y finalmente tenemos el estallido social, que si ustedes se fijan, la principal demanda de los cabildos incluso que se hicieron producto del estallido, de los grafitis en las calles, es no más FP. Entonces, hoy día el contexto que tiene este tema nos da para que esto esté dentro de la agenda pública. Es importante también entender dentro de los principios de la seguridad social, menciono algunos nomás, que declara la OIT, ¿ya? Declara incluso los manuales de seguridad social que enseñan en la escuela de Derecho, de Trabajo Social, entre otros, la solidaridad. La solidaridad es un principio que se postula que cada persona aporte según su capacidad y reciba según su necesidad. ¿Ah? Aquí tenemos todavía ejemplos en Chile como FONASA, el seguro de accidentes del trabajo, entre otros. También otrora el sistema de reparto que teníamos en Chile. Todos los miembros aportan, solidaridad general, todos aportamos, intergeneracional, los activos contribuyen a financiar los pasivos. En la AFP solamente se recibe de acuerdo a lo que se aporta y no existe solidaridad intergeneracional general. ¿Ah? Podríamos hablar de subsidiariedad, el pilar solidario, pero es netamente subsidiariedad. Principio de suficiencia y eficacia. Esto también es fundamental entender este principio, porque señala que como para la orientación de los sistemas de pensiones, las prestaciones económicas deben ser equivalentes a las antes recibidas que ocurriera la contingencia social, en este caso el accidente. En la AFP, las pensiones no dicen ninguna relación finalmente con las remuneraciones promedio que uno tuvo durante la vida laboral. Por otra parte, tenemos principio de participación de diálogo social. Dice la OIT, convenio 102, la sociedad debe involucrarse en la administración y dirección de la seguridad social a través de las organizaciones representativas. Hemos visto principalmente que las AFP fueron creadas en una dictadura, sin legitimidad ciudadana, no existe participación deliberante de la ciudadanía ni de los representantes de los trabajadores, salvo en estos, podríamos decir, juntas que hacen de comité de usuario, que básicamente no tienen ninguna incidencia en la gestión de la AFP. Esto también es fundamental entender cuál es la finalidad de un sistema de seguridad social. Los baluartes, los defensores de la AFP nos han hecho creer que la seguridad social o que la finalidad del sistema de pensiones en gran medida es cumplir con objetivos macroeconómicos, el ahorro, la inversión del país, etcétera, etcétera, que cómo han contribuido, pero sin embargo, la teoría y la técnica de la seguridad social nos dice que es asegurar un adecuado nivel de vida para las personas cuando sus ingresos se han interrumpido, en este caso por la vejez, y que permita una autonomía económica de la persona y de su familia y vivir dignamente. Todo lo contrario hoy día a lo que sucede con el sistema de pensiones que tenemos a través de la AFP. En gran medida también quiero mencionar algunos elementos de las reformas que se han hecho en nuestro país y de las políticas en materia de seguridad social a lo largo de la historia. Tenemos una concepción de Estado hacia afuera, con ausencia de políticas sociales desde 1830 a 1920. No obstante, ahí surge el movimiento de los trabajadores. 5 minutos, Rodrigo. Con las mancomunales. 5 minutos. Y el movimiento de los trabajadores. Luego, en 1930 al 70, la creación de la industria nacional, las cajas previsionales y de reparto. Chile, los trabajadores se jubilan por los sistemas, por cajas previsionales, por cajas de reparto. Luego viene un cambio a partir de la década del 70, 80, el consenso de Washington, que orienta o obliga a los países que quieren recibir préstamos
del Banco Mundial, del FMI, a tener disciplinas fiscales, a liberar las tasas de interés, a privatizar las empresas, los servicios públicos, a desregular, y etcétera, etcétera, con consecuencias nefastas para América Latina. Y en Chile, con la dictadura militar, con la visión neoliberal, se impone la reforma estructural al sistema de pensiones a través de las AFP, y se crea también el INP, que va a administrar el antiguo sistema, pero no va a permitir que nuevos trabajadores ingresen al sistema de reparto, solamente al sistema AFP. La promesa de la AFP fue tener mejor pensiones, 70% de reemplazo, mejor cobertura, menos gasto fiscal, cosa que nunca sucedió porque el tránsito del sistema de reparto al sistema de capitalización costó 1,6 veces el PIB chileno, y también costo altísimo para el Estado, y también se dijo elevar las tasas de ahorro en el país, profundizar el mercado de capitales. Eso sí que lo han hecho excelente, y concentrado en la economía, por cierto. La AFP es una empresa, sociedad anónima, se impone el lucro, por medio, de hecho en su definición, y su gran motor es la rentabilidad, el gran motor de la AFP. Dentro de la reforma, en 1990, hay un consenso de los gobiernos ya democráticos de mantener el sistema AFP mediante las reformas de segunda generación, que las primeras fueron a partir de la privatización del sistema de pensiones, y ahora hay que regular el sistema, ¿ya? Con reformas de segunda generación, y se legitima el sistema, en vez de cambiarlo, se legitima, y se mantiene y se profundiza. En el 2002 se crean los multifondos, reforma paramétrica, no estructural, o sea, mejoramiento del sistema, y la responsabilidad de inversión de los fondos pasa a los trabajadores. Ahora la AFP se lava las manos, ya no estamos todos en el fondo C, sino que estamos repartidos en fondos de mayor o menor riesgo. Luego viene la reforma del 2008, la presidenta en su agenda programática antes de salir electa decía: la AFP no han cumplido las promesas, pero sin embargo no hay que cambiar el sistema, sino que hay que mejorarlo. ¿Qué pasa ahí? Se aumenta el límite de inversión extranjera de un 40 a un 80% del fondo de inversiones, se crea el pilar solidario, potenciando el rol subsidiario del Estado, y justamente se viene la crisis subprime, cuando los fondos de pensiones también pasan a estar más expuestos en el mercado extranjero, con las consecuencias que todos sabemos de las pérdidas de los fondos de los trabajadores. 2014, Comisión Bravo, se barajaron 3 propuestas, de las cuales ganó, habían 3: mantener las AFP y hacer un ajuste, y se potencia el rol subsidiario del Estado; B, reformar el sistema hacia uno mixto; y C, reforma estructural del sistema, volver al sistema de reparto. Ganó la A, y con el voto de David Bravo, persona de confianza y presidente de la comisión de Bravo, valga la redundancia, en esa comisión. Finalmente no quedó en nada. La presidenta dice, seguido dice: vamos a acelerar la tramitación de una AFP estatal, y va a pedir a los ministros que transformen los resultados de la Comisión Bravo en una hoja de ruta para los próximos años, 21 de mayo del 2016. Luego, en julio, viene la explosión de no más AFP, por una demanda social por las bajas pensiones, que obliga a poner en la agenda nuevamente el tema de las pensiones en Chile, y la presidenta presenta una propuesta de aumento de las cotizaciones en un 5%, un 2% para un 2% para reparto, y un 3% para las cuentas individuales y de costo del empleador. Esto finalmente tampoco llegó a puerto, y se transfirió la demanda al gobierno de Piñera. Y la respuesta del gobierno de Piñera actual, porque ya lleva 2 años de tramitación en el Congreso, es que se aumenta la cotización de un 10 a un 16%, y el 6% adicional es de costo del empleador, un 2% iría a ahorro colectivo, reparto. Cuesta, digamos, pronunciar a ciertos sectores la palabra reparto, le tienen terror, ¿ya? Y le ponen ahorro colectivo. Luego 2% cuentas individuales y un 2% seguros sociales. El punto, y a lo que me voy a dirigir, es que el modelo se mantiene intacto, porque el 10%, que es la demanda de la gente, de la ciudadanía, es decir, no más AFP, no más incertidumbre, lo siguen administrando las AFP, no las tocan, ¿ya? Incluso el 2% de cuentas individuales las traspasan a los agentes de fondos de pensiones, que son la Reinvial. Estamos en el tiempo. Disculpe, ahí unos minutos. Y un minuto.
2 minutos, por favor. El impacto del aumento de la cotización básicamente va a ser nulo. ¿Por qué? Porque durante la década de los 80, la rentabilidad era un 12%, el 90 un 9,9, en el 2000 5,7, del 2010 en adelante un 4,8. La rentabilidad va en baja, y todos los economistas serios dicen que la rentabilidad va en baja, y por lo tanto el aumento de la cotización va a paliar simplemente la disminución de las rentabilidades futuras. Los pensionados actuales se están jubilando mejor que los pensionados futuros. Y eso, por lo tanto, el aumento de la cotización simplemente no va a tener ningún impacto en digamos, en las pensiones. Ya mencionó Anita la reseña histórica de la NEF, y en el 2017 la NEF adhiere a la propuesta de un nuevo sistema de pensiones de la Coordinadora Nacional Noma AFP. Yo invito a que la conozcan, a que la vean. Está en Coordinadora Nacional, coordinadoranomafp.cl, está en la Fundación Sol. Es una propuesta hecha por técnicos, seria, financiable, viable, pero obviamente para la élite política y económica no la miran con buen ojo, porque le quitan la gallina a los huevos de oro. Ya. Y finalmente, termino, me adelanté. Ya, Chile no tiene un sistema de pensiones basado en la seguridad social, sino que de incertidumbre individual. Las AFP fracasaron, se agotaron, y en el presente solamente dependen del rol subsidiario del Estado. Los funcionarios públicos, pese a que tienen las mejores densidades de cotización, reciben pensiones bajas que los llevan a postergar la edad de jubilación. Solo un cambio estructural del sistema de pensiones podrá mejorar las pensiones en un corto o mediano plazo a través de un sistema de reparto, y los trabajadores organizados han tenido un rol fundamental en levantar la demanda de las bajas pensiones y tienen que seguir potenciando ese rol. La nueva constitución, mediante una asamblea constituyente, será un facilitador para la reforma estructural del sistema de pensiones. Eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Ciertamente las tres presentaciones han sido muy complementarias, y hemos recibido de ustedes preguntas a través del chat, que yo se las voy a presentar a los tres panelistas. Tengo tres preguntas que se las voy a presentar de inmediato a los tres, para que los tres se puedan referir en una intervención de no más de 2 a 3 minutos cada uno para responder estas tres preguntas. ¿Qué es lo que dice? La primera pregunta señala lo siguiente: ¿cuáles creen ustedes que son las alternativas al sistema de pensiones chileno? Ya hemos visto el sistema de AFP descrito. Pregunta, ¿cuáles son las alternativas? Segunda pregunta: ¿qué les parece la propuesta de un ingreso mínimo que entregue el Estado para subsistir, como pensión, se entiende? Y tercera pregunta: ¿cómo podemos reparar la deuda que tiene el Estado con los trabajadores a honorarios permanentemente del sector público que no tienen cotizaciones previsionales? Yo les propongo que partamos por Ana María, que posteriormente sigamos con el presidente de la Asociación de Trabajadores del Instituto de Seguridad Social, Rodrigo López, y en tercer lugar le demos la palabra al profesor Rodrigo Márquez. Ana María, con estas tres preguntas en 2 a 3 minutitos máximo. No se preocupe, profesor. Respecto a la primera pregunta, ¿cuáles son las alternativas que debieran presentarse, digamos, al actual sistema de pensiones? Bueno, ya lo señaló muy detalladamente Rodrigo López. Hay una propuesta de la Coordinadora Noma AFP que en las últimas asambleas de la NEF, a lo menos en los 2 últimos años, ha sido ratificada, porque se basa en principios de solidaridad, de reparto, ¿no es cierto?, y con aporte del Estado, trabajadores y empleadores. Quizás no exactamente pudiese ser esa, pero está basado en un pilar central que responde también a los principios que se han declarado inclusive en la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y que lamentablemente el actual sistema de pensiones no va a dar cuenta de aquello. Cuando nos preguntan qué nos parece, digamos, el establecer un ingreso mínimo de pensión, efectivamente uno pudiese ser razonable, ¿no es cierto?, trabajar en torno a aquello, pero efectivamente
esto también requiere un cambio estructural respecto del actual sistema, ¿ya? Tendría que crearse una suerte de un sistema mixto, ¿ah? Mixto como digamos, se conoce de otros países. Por el más cercano que conozco, y conozco, digamos, no acabadamente, pero se plantea esto aquí en Latinoamérica, es el modelo uruguayo, en donde efectivamente se garantiza un monto mínimo de pensión al momento de pensionarse por parte de los trabajadores y trabajadoras, y que coexisten, digamos, seguros privados con los cuales uno pudiera, de acuerdo a sus ingresos, complementar cotizaciones en una compañía aseguradora. Por tanto, está garantizado un piso, pero además si alguien quiere complementar ese monto, puede hacerlo por la vía de la cotización directa a una entidad aseguradora. ¿Cómo reparar el tema de los honorarios? Es súper lamentable, digamos, que transcurrido muchos años, en el ámbito público me voy a referir, porque es ahí donde tenemos la mayor dificultad, una cantidad enorme de funcionarios y funcionarias honorarios. No se ha logrado, se ha ido avanzando, pero muy lentamente, efectivamente, poder cambiarle su calidad contractual con el empleador, en este caso el Estado. Sin embargo, eso también ha tenido dificultades porque efectivamente lo que ellos han recibido o reciben de honorarios en un monto, al asimilarlo o al tratar de modificar su contrato de carácter contractual, muchas veces quedan en situación de desmedro sus ingresos. Ahora bien, aquí hay un daño previsional también, diría yo, así como se subcotizó respecto de colegas que tuvieron derecho al reparo del daño previsional porque se les subcotizó respecto de sus remuneraciones totales. En el caso de los honorarios es mucho más complejo aún, porque sencillamente ellos no han tenido cotizaciones, solo empezar, digamos, se les ha ido desplazando su obligatoriedad, entre comillas, de cotizar, ¿ya? Pero efectivamente ellos se les ha generado un daño previsional, y lo digo también fundado en el propio servicio que prestan los servicios honorarios, porque en definitiva, todos aquellos funcionarios y funcionarias que se encuentran en calidad de honorarios cumplen funciones permanentes, periódicas en el ámbito público, por tanto tienen desde el punto de vista de gestión la misma responsabilidad respecto que otro funcionario que se encontrara en la calidad jurídica contrata. Yo creo que ahí hay que hacer un tremendo esfuerzo por mejorar, por supuesto cambiar su condición contractual, pero efectivamente generar una solución de fondo que repare el daño previsional, porque ellos estaban prestando servicio al Estado, en las mismas, digamos, prestando la misma función del Estado que un funcionario de contrata. Sin embargo, tenían este tremendo daño que significa no tener cotizaciones en su cuenta individual, porque están en el sistema de FP. Eso, profesor Egaña. Muchas gracias, Ana María. Vamos ahora a Rodrigo López con las tres mismas preguntas. Gracias, profesor. Bueno, respecto a la alternativa a un sistema de pensiones a la AFP, hoy día está demostrado, a través de la propuesta de la coordinadora No Más AFP, que tener un sistema de reparto, no de incertidumbre, sino de certeza, que entregue certeza de las pensiones, que dé seguridad, es viable técnica y económicamente. La pregunta ¿es viable políticamente? ¿Es viable socialmente? Socialmente hoy día es viable. Desde el año 2016 podríamos decir que la viabilidad social para establecer un nuevo sistema de pensiones hoy día la tenemos, porque tenemos a la gente, a la ciudadanía que demanda un cambio estructural al sistema. El problema es la viabilidad política. El problema son los partidos políticos, las élites políticas que hoy día están captadas por los grandes poderes económicos. No nos olvidemos, el consenso de Washington, lo dice Felipe Morandé, un economista, embajador del presidente Piñera ante la OCDE, también fue del Banco Central, dijo, el consenso de Washington está plenamente vigente en las economías de Latinoamérica, y en Chile en especial. Las AFP hoy día son parte del sustento del modelo económico neoliberal que hay aquí en Chile. Por lo tanto, ¿cuál es el problema que tenemos? Tenemos los problemas con Rodrigo Valdés, ministro de gobierno anteriores, con los Velasco, con los Izaguirre. Tenemos vinculaciones con todo esto, con los Larraín, con las grandes familias económicas, los Lutzig, con los Mate, con los Heller. O sea, esa es principalmente el gran obstáculo para que haya un cambio en el sistema de pensiones. Entonces, hoy día
Por eso el rol fundamental de las organizaciones de los trabajadores y también en canalizar las demandas sociales de manera, a través de los procesos constituyentes, a través del diálogo, a través de la negociación, hoy día es fundamental, porque todavía tenemos una gran lucha para obtener esa viabilidad política para hacer un cambio real al sistema de pensiones. Respecto a la pensión única, por cierto, es algo que están aplicando gran parte de los países de la OCDE, que parten con una pensión universal a toda la ciudadanía, que permita garantizar un piso mínimo de vida. Hoy día la pensión, la básica solidaria, que alcanza los 141.000 pesos, que por cierto aumentó de 108.000 a 141 gracias al movimiento social, que fue una medida paliativa, por cierto, pero fue gracias al movimiento social. Pero esa pensión es al 60% más pobre. Hoy día se necesita una pensión para toda la ciudadanía que parta con ese piso y de ahí para arriba. Y por lo tanto tiene que ser un tema que se ponga también dentro de la agenda pública. Y complementando lo que decía Anita respecto a los trabajadores honorarios, aquí hay un tema también estructural. O sea, en el Estado la cantidad de trabajadores honorarios debería ser lo mínimo y debería cumplirse su definición, exclusivamente para cosas puntuales. Necesito un asesor especialista en esto y que no lo encuentro en otra parte y que me haga algo puntual. Pero hoy día el honorario se ha hecho permanente. Y aquí hay un tema de la modernización y de la reforma del Estado que tiene que plantearse. Aquí hay un gran debe respecto al servicio civil, respecto al recurso humano, quien dirige los recursos humanos dentro del Estado, donde se tiene que generar procedimientos de carrera funcionaria, donde aquellos que lleven más de un tiempo ya de honorarios pasen de inmediato a las contratas y a un sistema que les permita también tener estabilidad laboral, sea planta, o pensar en un sistema único de contrato dentro del trabajo, que es una reforma mayor a que suplir puntualmente a un grupo de honorarios respecto a sus pensiones. Dentro de la propuesta de la Coordinadora Nueva AFP, parten con un piso mínimo los honorarios, ¿ya? Parten con el piso mínimo de una pensión única garantizada, y de ahí va aumentando de acuerdo a los años de cotización. Pero en el Estado no debería ser una permanente los trabajadores honorarios, sino que deberían ser solamente algo ocasional para ciertas funciones, que lamentablemente eso no es así, que no han querido modernizar, no han querido potenciar el Estado para que sea realmente lo que tiene que ser. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Rodrigo Márquez, ¿qué es lo que nos planteas tú respecto a las tres primeras preguntas? Como les decía, yo más bien quisiera hacer un enmarcamiento general, no soy experto en estos sistemas, y además que Rodrigo y Ana María también han dicho cosas que me interpretan. Lo que yo diría más bien es que es una conversación que requiere profundidad, pero que se puede hacer, ¿no es cierto? Por mucho tiempo se dijo a nivel de la sociedad que había ciertas cosas que no se podían modificar por razones funcionales, porque si no funcionaban así, el sistema no funcionaba. Bueno, yo creo que eso ya de a poco ha quedado demostrado, que son más bien por opciones, ¿no es cierto? Opciones que obedecen a intereses. Y por eso yo creo que lo primero es abrirse al hecho de que es posible pensar una otra cosa, un sistema distinto, ¿no es cierto? Y que habrá que ir a una discusión racional, ¿no es cierto?, con evidencia, pero que todos la tienen. Muchas veces me toca escuchar que a veces se desacreditan ciertas posiciones porque a cualquier propuesta de transformación se le tilda de populista. Y cuando esas propuestas lo más probable es que estén muy bien basadas también en cifras, ¿no es cierto?, en análisis. Lo que sucede es que al final la respuesta no puede ser tecnocrática. La respuesta tiene que ser política. Y tiene que volver a preguntarse cuál es el tipo de sociedad que queremos construir, del cual el sistema de protección social sea un espejo de esos valores que nos construyen como sociedad. No solamente una cuenta al final de una columna para saber si algo cuadra o no cuadra. Yo diría, primero van los principios con los cuales queremos construir nuestra convivencia, y después te da que ajustar a esos principios las políticas, los planes, los programas. Y esa conversación pasa por, nuevamente, una conversación política muy profunda, donde todos los actores tienen que estar representados e involucrados, y por eso el momento constitucional, el momento constituyente es una gran oportunidad. Pero es una oportunidad que hay que realizarla, y para realizarla hay que generar condiciones para que efectivamente todos los actores puedan poner sus ideas sobre la mesa, y no sea nuevamente un proceso más bien elitista
el de esa toma de decisiones. Yo creo que, insisto, hay múltiples ejemplos internacionales, se han citado que es posible construir un sistema de seguridad social que tenga principios propios de la seguridad social. Hay que ir entonces a la conversación política profunda para mostrar por qué eso es un imperativo ético, no solamente un imperativo funcional. Y eso es importante de hacerlo ver y perseverar en esa visión a través de que las organizaciones que pueden poner esa nota, esa voz, sigan movilizándose en torno a esta misma idea. Por tanto, yo creo que queda mucha tarea todavía, y sin embargo, parece ser un momento propicio para asumir esa tarea con la profundidad que se requiere. Pero es una oportunidad, no está ganado. Hay que entrar a esa tarea, perseverar y hacer que esta oportunidad de verdad se realice en todo lo que puede ser de fructífero para toda la sociedad, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, Rodrigo Márquez. Tenemos 3 preguntas adicionales que yo se las voy a hacer en forma separada a los panelistas, en función más bien del contenido más específico de cada pregunta. Hay una pregunta que yo la combino, que se la quiero hacer a Rodrigo López, que dice, ¿cuál es la razón para no volver a la antigua Caja Nacional de Empleados Públicos, la CANAEMPU? Y al mismo tiempo, dado tu expertise, te haría la pregunta, ¿qué se propone hacer con el fondo actual acumulado en cuentas individuales en AFP si es que cambiáramos el modelo? Entonces yo te haría primero esas dos preguntas combinadas en una, Rodrigo, en unos 3 minutos lo posible, y después hacer las otras preguntas a Ana María y a Rodrigo Márquez. Correcto. Bueno, hay un mito que dice que por parte de los operadores económicos de la AFP, misioneros, que dicen que los sistemas de reparto están quebrados. Y eso es falso. Los sistemas de reparto no quiebran, sino que se ajustan. Si no, Alemania, Noruega, la mayoría de los países de la OCDE no tendría sistemas de reparto. Son países que tienen sistemas capitalistas dentro de economías de mercado y que perfectamente funcionan con estos sistemas. Y se van adecuando a la esperanza de vida, se van adecuando, etcétera, a la realidad del mercado laboral. Dicho eso, respecto a volver a la CANAEMPU, la verdad que una de las críticas que se ha hecho, y efectivamente antes que se cambiara por el modelo AFP, era que había muchas cajas, y que es cierto, y con muchas desigualdades, para los obreros, para los empleados particulares, para los empleados públicos, para los abogados, para los hípicos, etc. Muchas diferencias, y efectivamente generaba inequidades y brechas, ¿ya? Entonces, se hizo una convocatoria para hacer una gran reforma previsional en un gobierno de derecha por Alessandri, la Klein-Sánchez, si no me equivoco, y querían uniformar el sistema, ¿ya? Cosa de darle sustentabilidad financiera y también darle equidad al sistema de pensiones. Entonces, volver a la CANAEMPU hoy día, bajo la experiencia anterior, creo que no es la mejor alternativa, sino que es crear un sistema único de pensiones para todos los trabajadores que sea homogéneo, con reglas generales para todos y transparentes. Y esa es la propuesta que los invito a conocer de la coordinadora Noma AFP con Fundación Sol, que está explícita y va en ese sentido, y para darle también sustentabilidad al sistema y garantías de pensiones dignas. Eso por una parte. Y respecto a qué pasaría si se volviera del sistema de capitalización hacia uno de reparto, nada, pues el país sigue funcionando, la economía sigue funcionando, de hecho, y los fondos entrarían a una suerte de registro, ¿ya? O sea, no, los fondos quedan en los trabajadores, los fondos ahorrados en los trabajadores, en cada uno se le hace un registro de cuánto tiene en la AFP, y lo que va a hacer el sistema de reparto va a ser aumentarle la pensión, porque como lo explicité con el primer testimonio, una funcionaria que tenía 160 millones acumulados, y hoy día tiene una pensión de 700 y algo mil pesos. Tuvo una renta de más de 1.700.000, y básicamente, bajo este nuevo sistema, lo que va a hacer el sistema de reparto, va a considerar lo que tiene y le va a aumentar su pensión
a llevarla a la tasa de cotización que está puesta en términos actuariales en el nuevo sistema de pensiones. Nunca se la va a desmejorar, sino que se la va a potenciar. Si le falta para llegar a esa tasa que tenía que tener con los salarios promedios que ella tuvo durante los últimos 10 años. Cuando dicen que mis fondos se los van a pasar a otros, se los voy a tener que compartir con otros. Al contrario, la solidaridad, estimados colegas, compañeros, es mucho más rentable que la capitalización individual. Así que en ese sentido, y así opera el seguro de accidentes, las mutuales tienen ganancias, pero montones, ¿ah? Y es un seguro social, ¿ah? Todos aportan y quien lo necesita recibe la prestación. Entonces, no va a haber ningún problema con las cuentas individuales de los trabajadores, al contrario, va a ser un beneficio, le va a equiparar la pensión a la que debería tener en el sistema de reparto. Muchas gracias, Rodrigo, por tus clarificadoras respuestas. La última pregunta yo se la quisiera plantear simultáneamente a Ana María y a Rodrigo Márquez. Tiene que ver con cómo enfrentar la brecha que hay entre salarios que reciben hombres y mujeres y que se están expresando en el tipo de pensiones. ¿Y qué acciones ha considerado tanto la ANEF como podrían considerarse, que nos pudiera informar Rodrigo Márquez, para poder hacer acciones afirmativas de género en el tema de las pensiones futuras? Te damos primero la palabra, Rodrigo, y después terminamos con Ana María. Bueno, esa es una de los núcleos duros, ¿no es cierto?, de la desigualdad que se tienen que enfrentar. Cualquiera sean los fenómenos, uno generalmente se va a enfrentar al hecho de que los impactos negativos son aún más negativos para las mujeres. Piensa en todo el impacto que ha pasado ahora con el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Los pocos datos que hay ya muestran que hay un impacto mucho más profundo, tanto en ingresos como en acceso a los mercados laborales, como en la duplicación del trabajo doméstico, ¿no es cierto? Ya está en violencia intrafamiliar, que ha tenido una carga, de nuevo, más fuerte hacia las mujeres, ¿no es cierto? Por eso es que se ha enfatizado en que esta idea del reconstruir mejor pasa también por poner el enfoque de género como una línea muy fuerte al momento de pensar en las nuevas cosas que habría que proponer. Se han hecho recientemente hasta cálculos de cómo se multiplicaría el impacto positivo, en términos económicos nuevamente, si es que los incentivos se pusieran en hacer foco en las mujeres, ¿no es cierto?, y en generar mejores condiciones para equiparar esa brecha y esas desigualdades. Por lo tanto, diseñar propuestas de un nuevo sistema de protección social con enfoque de género tendría que ser una condicionante y un horizonte para el éxito de esas nuevas propuestas. Ahí lo más probable que nos volvamos a encontrar es con esos núcleos duros que son más del orden de la cultura, ¿no es cierto? Y que no cambien solamente porque cambia una normativa. Es como la normativa de la ley sobre igual trabajo, igual pago. Esa ley tiene muchas variaciones en la práctica, en la realidad concreta de los trabajadores y trabajadoras, que haga que todavía esa diferencia exista. Entonces hay que ir a esa dimensión cultural, a entender la ganancia que hay para toda la sociedad, también para los hombres, en que esa igualdad de género pueda lograrse, y en ese sentido hacer una efectiva planificación en función de esos cambios con enfoque de género. Y me tomo eso un poco para enfatizar en que todas estas transformaciones que son de política pública y que implican mirar las políticas públicas con un conjunto de herramientas propias de ellas, ¿no es cierto?, no pueden olvidar la dimensión cultural de esos cambios. Como lo que se decía hace un rato, aunque se proponga un sistema de reparto que a todo el mundo le haga sentido, no podemos olvidar, por ejemplo, que hoy día hay mucha gente que valora la plata que tiene en su AFP como propia y la atesora y que por lo menos es sensible al argumento de una, entre comillas, expropiación, que yo sé que no es eso, pero gente es sensible a ese argumento
y se asusta a partir de ese argumento y plantea ciertas posiciones y apoya a unos y no a otros, incluso en contra de sus propios intereses, porque ese argumento hace sentido. Entonces, más que criticar porque no se entiende, habría que, a mi juicio, tratar de comprender cuáles son esa raíz que tiene cultural estos sistemas, y mostrar evidencia y convencer y mostrar a través de ejemplos por qué la solidaridad puede ser un camino viable y más potente que simplemente el rascarse con las propias uñas. Eso, yo creo que todo lo que estamos acá lo compartimos, pero hay que tener en cuenta que hay mucha gente que no lo comparte aún. Porque, de nuevo, la seguridad uno tiene que conseguirla sea como sea. Si yo soy una persona común y corriente y quiero construir elementos de seguridad, no voy a, y el Estado no me los provee, yo tendré que buscarlos de otra manera y veré cómo lo hago, y mucha gente piensa que ha sido eficaz haciéndolo por su propia cuenta. Hay cómo entender que hay ese constructo cultural al cual no hay que golpearse como golpea uno, podría golpear una muralla con la cabeza, sino que tratar de comprenderlo para poder mostrar otros caminos alternativos para que esos valores, la solidaridad, lo colectivo, se traduzcan en prácticas, que es lo que realmente necesitamos para ver un cambio efectivo en estas materias. Bueno, muchas gracias, Rodrigo Márquez. Ana María, las palabras tuyas al final del panel. La verdad que esta pregunta yo creo que tiene varias dimensiones, tal como decía el profesor Rodrigo Márquez. Aquí hay un problema estructural, diría yo, pero con varias aristas y dimensiones de distinta mirada. Desde el mundo político, desde el mundo de la dimensión de la cultura, como dice muy bien Rodrigo, y de esta tremenda expresión que se ha ido acrecentando en todo el movimiento del movimiento de mujeres, que ha sido parte relevante y sumamente importante en el estallido social y mucho antes, digamos, en la historia en general, pero evidentemente que ha sido mucho más notable estas últimas décadas. ¿Por qué digo que es un cambio estructural? Por lo mismo, porque esto no tiene solo una arista, ¿ya? No tiene que ver solamente con políticas públicas, porque si no, hay diversas áreas en que debiésemos cambiar una serie de elementos, hasta lo sociológico, ¿ah? Entonces es una materia muy compleja, pero yo diría que el sistema político, los partidos políticos, viendo un poco, encadenando lo que decía adelante Rodrigo respecto al tema de pensiones, aquí también hay falta de voluntad política por generar espacios que legitimen, digamos, los derechos, el acceso en igualdad de condiciones, que efectivamente den cuenta de un país que da oportunidades a todos y todos, no solo mujeres y hombres, sino que a la diversidad de aquellos que convivimos en un país, y que efectivamente dé espacios reales y concretos a las mujeres que por décadas, por años, por siglos, se han visto postergadas tanto en sus derechos humanos inclusive, como en sus derechos sociales y laborales. El ejemplo más gráfico, podría decirlo, que es inclusive una cosa de carácter técnico aplicado, como es la prolongación, digamos, de la cantidad de años que a uno le aplican cuando va a pensionarse respecto a un varón. La mujer está en mucho más desmedro, aun cuando tenga la misma cantidad ahorrada de dinero, respecto del monto de pensión que va a recibir, porque se le hace, ¿no es cierto?, un cálculo de esperanza de vida mucho más extenso. En definitiva, yo creo que esta sí es una materia súper central. No creo que esto se resuelva solamente con leyes particulares respecto a algunos temas. Aquí hay cambios estructurales que tienen que ver tanto con el ámbito político, con políticas públicas que se generen, pero por supuesto también considerando una dimensión de carácter sociológico, de que la sociedad logramos tener una mejor convivencia y entendimiento de aquellos aspectos y poder efectivamente generar acceso e igualdad de condiciones para nuestras mujeres en Chile. Está sin audio, profe. Ahí, es que estaba callado para no molestar. Con esta segunda serie de respuestas a las consultas que ustedes han planteado a través del chat, estaríamos llegando al final
de este quinto seminario del ciclo organizado por ANEF e INAP de la Universidad de Chile, que hemos titulado Estado y Gobierno, reflexiones conjuntas para su transformación. Hoy día hemos discutido en profundidad las reformas en políticas de seguridad social, hemos tenido un marco de referencia para entender a qué nos estamos refiriendo con seguridad social, hemos visto cuál ha sido la evolución histórica en Chile desde prácticamente los tiempos de la Constitución del año 25, 1925 en adelante, cuál ha sido el trabajo y las posturas de la ANEF, cuál es el análisis que se hace hoy día sobre el actual sistema, y a través de las respuestas a las preguntas hemos podido profundizar sobre cuáles son las vías alternativas para mejorar la situación. Yo le quiero agradecer muy sinceramente a Rodrigo López, a Rodrigo Márquez y a Ana María Gutiérrez la participación que han tenido en este seminario, y agradecerle a todas y todos ustedes que se han mantenido hasta el final de la actividad. Llegamos esta vez a una cantidad cercana a las 80 participantes en el seminario, lo que es un número muy significativo, y deseamos invitarlos para la próxima sesión de este ciclo, que será el miércoles 4 de noviembre, y ahí vamos a discutir los resultados esperados del accionar del Estado y su vinculación con el trabajo público, la relación entre resultados esperados y sistemas de gestión, todo lo que tiene que ver con los PMG, con los mecanismos de evaluación del funcionamiento de las instituciones públicas, que repercuten también en los niveles de retribución salarial que tienen los funcionarios, y que de una u otra manera inciden también en la evaluación que se hace de las distintas instituciones del Estado. Nuevamente, con nuestros agradecimientos, y en especial a todo el grupo de colaboradores de ANEF e INAP que nos permiten que este seminario se realice, me despido y les deseo a todas y todos ustedes una tarde muy agradable. Hasta luego y hasta el miércoles en 15 días. Chao, chao. Muchas gracias a todos y a todas. Chao, Muchas chao. gracias, un abrazo a todos, cuídense. Gracias por la invitación. Chao, Rodrigo. Nos